¿Qué tal, mi gente linda? Dios los bendiga grandemente. Estamos en este grupo de estudiar la palabra. Feliz de tenerlos a todos ustedes. Gracias por el esfuerzo que hacen de poder estar ahí cada jueves con nosotros. Así que bueno, acá estamos con este tema. Y el tema de hoy habla de algo importantísimo. Proclamo conveniencia o convicción. Miren qué interesante el título. Proclamo conveniencia o convicción. ¿Por qué? Porque muchas veces como líderes, como padres, como hermanos, como cuñados, como primos, nos ocurre algo. Tenemos a la familia, tenemos a alguien conocido, tenemos a alguien que tiene, diríamos, un estatus alto. ¿Y qué hago? ¿Proclamo el evangelio verdadero, conveniencia o una convicción? La certeza, la seguridad de que he conocido a Cristo y el mensaje de la palabra no se puede negociar. Vamos de nuevo, no se puede negociar. Ningún líder, ningún pastor puede o debe, ¿qué cosa? Hacer un negocio con la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el título de hoy es Proclamo conveniencia o convicción, y vamos a ir y vamos a ver qué pasaba allí, por qué Pablo escribe en Gálatas esta carta, y por qué motivo dice lo que dice en el capítulo de Gálatas 1, versículo 10. Pablo dice lo siguiente: queda claro que no es mi intención, dice el apóstol Pablo, de ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Bien. Este versículo de Gálatas capítulo 1, versículo 10, refleja claramente la intención ¿de quién? Del apóstol Pablo. ¿Qué cosa? De proclamar un mensaje cómodo o conveniente para agradar a la audiencia y permanecer fiel a la convicción del evangelio. Ahora vamos a ver qué ocurre aquí, ¿verdad? Aunque eso significa oposición o rechazo. Cuando nosotros predicamos el evangelio de verdad, va a haber gente que nos va a rechazar. Va a haber gente que nos va a dejar de lado, va a haber gente que te va a borrar de la lista, va a haber gente que no va a querer saber absolutamente nada con vos ni conmigo. Entonces, ¿qué estaba pasando allí? Pablo enfatiza que ser un verdadero siervo de Cristo implica fidelidad, no popularidad, no ser popular, sino fidelidad a aquel que nos llamó, y el que nos llamó es el Señor Jesucristo. ¿A quién le habla Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10? Pablo, atención, Pablo está escribiendo a los creyentes de la región de Galacia, es decir, a la iglesia de Galacia. Gálatas capítulo 1, versículo 1, no se dirige a una sola persona o iglesia local, sino a varios grupos de cristianos gentiles, no judíos, y que habían recibido el evangelio por medio de su predicación. ¿Por qué les habla Pablo? ¿Por qué Pablo les está hablando de esta forma? Porque los gálatas estaban siendo influenciados por falsos maestros conocidos como judaizantes, que decían que no era suficiente creer en Cristo, sino que también era necesario seguir la ley de Moisés, como la circuncisión para ser salvos. Pablo escribe con urgencia porque los creyentes estaban abandonando, ¿qué cosa? El evangelio verdadero por otro evangelio. Y atención con esto, estaban abandonando el evangelio verdadero por otro evangelio. ¿No parece que hoy ocurre eso dentro de muchas iglesias, dentro de muchos corazones de hombres que sin querer, no estoy diciendo que no amaron al Señor, pero se han desviado del verdadero evangelio? Entonces, el cual en realidad no era un evangelio. Atención, Pablo escribe con urgencia porque los creyentes estaban abandonando el evangelio verdadero por otro evangelio, el cual no era evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 6 y 7. Él defiende, ¿qué cosa? La pureza, ¿de qué? Del mensaje que recibió directamente, nada más y menos que del Señor Jesucristo. ¿Para qué les habla Pablo? Pablo les habla para corregirlos. Pablo quiere que vuelvan al evangelio original, el que él les predicó. La salvación por gracia mediante la fe en Cristo, no por las obras de la ley, para afirmar su autoridad apostólica. Para eso mismo, por eso Pablo les habla. Algunos lo acusaban de predicar un mensaje ligero, todo lo contrario, ¿verdad? Para agradar nada más y menos que a la gente. Y
y él deja claro que no busca agradar a los hombres. Pablo es convincente, es contundente, y el apóstol Pablo dice que él quiere agradar solamente al Señor. Para advertirles qué cosa, les advierte que desviarse del verdadero evangelio es peligroso y hasta maldito. Y una cosa antes de entrar en los puntos me interesa compartir, ¿verdad? Muchas veces ocurre que por una u otra razón nos vamos desviando del verdadero evangelio. Y eso es peligroso. En muchos lugares ya no se predica a Cristo. En muchos lugares se habla de sí mismo, se habla de su corbata, se habla de lo que tiene, se habla de lo que no tiene, que se compró un carro, que Dios le proveyó, que Dios esto, que Dios el otro, pero no se habla del mensaje de Jesucristo, que habla del nacimiento de nuevo, de el arrepentimiento y de convertirse realmente en un cristiano por la gracia del Señor y el poder del Espíritu Santo. No se habla que fuimos perdonados una vez y para siempre. No se habla del mensaje de la cruz. ¿Por qué? Bueno, por conveniencia. Simplemente por conveniencia. No quiero que se me vaya, no quiero que se me deje la iglesia, no quiero perder este amigo. Pero ¿cómo se van a convertir si la sal deja de salar y la luz deja de ser luz? No somos sal por nosotros mismos, sino por quien habita en nosotros. Y claro que no somos luz por nosotros mismos, sino por aquel que es el faro eterno que habita en nuestros corazones. Él dijo, yo soy la luz, y el que le sigue nunca más andaría en oscuridad o en tiniebla. Bien, mi gente bonita, ¿qué hago entonces? Bueno, vamos al punto número 1 del día de hoy, y habla nada más y menos, la Biblia siempre habla de Cristo. Punto número 1, la Biblia siempre habla de Cristo. ¿De qué habla la Biblia? De Jesucristo. La verdad, ¿verdad? La Biblia no es solo un libro de historias o reglas. Su propósito es mostrarnos. ¿Qué nos quiere mostrar? ¿Qué te quiere mostrar las Sagradas Escrituras, que son inerrantes, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo? ¿Qué quieren hablar? ¿De quién quieren hablarnos? Su propósito es mostrarnos a Cristo como el único Dios salvador de la humanidad. Y dice el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Qué tenemos? La vida eterna. ¿Dónde tengo que escudriñar? Las Escrituras. No tanto el Facebook, el Instagram, perdón. Estamos todo el tiempo con eso. Vamos a escudriñar las Escrituras. Seguramente Dios, por medio del Espíritu Santo, va a hablar de escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir Jesús allí? Cuando leemos la historia, nada más y menos, de David y Goliat, no se trata solo de ser valientes, ¿verdad? No está hablándonos de eso, sino de ver cómo Dios salva a su pueblo a través de un libertador. Y este libertador es nada más y menos que el Señor Jesucristo, que presenta la figura de Cristo. Atención, que les dice en Juan capítulo 5, versículo 39, que aunque conocen las Escrituras, no entienden que ellas apuntan a Él como el Mesías y fuente de la vida eterna. Es interesante, ¿verdad? Vemos a David y Goliat. No se trata solo de ser valientes, sino de ver cómo Dios salva a su pueblo a través de un libertador. Y ese libertador fue y será nuestro Señor Jesucristo. Hay una pregunta que debieras hacerte, que debieras hacerme, o que todo cristiano debiera hacerse, o que todo líder, o que todo papá, ¿verdad? O que todo hombre que trabaja con una célula, o que todo hombre que tiene una familia. Una pregunta de aplicación. ¿Hemos leído la Biblia buscando más a Cristo o solo enseñanzas prácticas? Vuelvo de nuevo. Hemos leído la Biblia. Cada vez que agarro la Biblia, la agarro para hablar, para leer de Jesucristo, para conocer a Cristo, para conocer al autor de la vida, para relacionarme con Él, o simplemente abro la Biblia para unas buenas enseñanzas, porque mucha gente tiene muy buenas enseñanzas, pero eso no quiere decir que nos conduzcan a la vida eterna. Punto número 2, mientras me alcanza en una Biblia, punto número 2, habla del moralismo, o sea, de la moral. Moralismo sin Cristo no salva. Moralismo sin Cristo no salva.
La verdad, esto es interesante, enseñar solo haz esto y no hagas lo otro, eso no nos salva. No te salva ni me salva. El ser bueno y aún dadivoso, la Biblia habla de un hombre como Cornelio, que dice la Biblia que era un hombre de oración y un hombre que tenía compasión por los necesitados y que daba grandes ofrendas, pero aún eso a este hombre piadoso que imitaba la fe de los judíos, no lo salvaba porque necesitaba a Cristo. Tenía una buena moral, pero esa moral no lo salva. ¿Por qué? Porque no es por obras, es por gracia. No es por lo que yo pueda dar, por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por vos y por mí. Y eso es lo más maravilloso que sabemos hoy día, que Cristo es quien ocupó nuestro lugar en la cruz y Él hizo por nosotros lo que solamente Él podía hacer como Dios divino, santo, sin pecado. Moralismo sin Cristo no salva. La verdad, enseñar solo haz esto y no hagas esto sin mostrar la obra de Cristo lleva al orgullo o la desesperación. Dice Romanos capítulo 10, versículo 4, atención, el fin de la ley es Cristo. Cristo cumplió la ley. Las escrituras desde el Génesis hablan de Jesús hasta el Apocalipsis. Y mis queridos hermanos, dice Romanos capítulo 10, versículo 4, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos aquellos que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir allí Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versículo 4? Un sermón que dice, sé más amable. Es bueno, claro que sí, pero si no muestra cómo Cristo nos transforma, solo es un buen consejo, no es el Evangelio. En Romanos 10, 4, Pablo enseña que Cristo es el cumplimiento y la meta de la ley. Es decir, solo Él logró lo que la ley exigía, justicia perfecta. Como resultado, ya no se necesita buscar justicia por medio de obras, sino que todo aquel que cree en Cristo es declarado justo delante de Dios por la fe. Entonces, hablo de Jesús, vivo en Cristo por conveniencia o por convicción. No, es por convicción, es la certeza. Sé lo que Jesús hizo por mí, sé que Él murió en la cruz del Calvario, sé que Él me transformó, sé que Él existe, sé que Él murió pero resucitó y que un día vendrá a buscar a su iglesia. Entonces, sé que todo Él ya lo hizo y que puedo ser una buena persona, pero ser buena persona no me salva porque Pablo a los Romanos es claro cuando dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, del reino de Dios, todos. Pero en su gracia, en su amor, cuando una persona le recibe a Él, como dice, como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos. Él nos justifica a los ojos de Dios el Padre. Qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Mis queridos hermanos, pregunta de aplicación. ¿Estoy confiando en mi buen comportamiento, que debe ser el resultado de todo cristiano? ¿Estoy confiando en mi buen comportamiento para agradar a Dios o en la obra completa que Cristo para ser aceptado por Él? Claro, en la obra de Jesús, solo en Él, no en lo que yo pueda hacer, en lo que Él hizo por mí en la cruz. Esta pregunta confronta suavemente al oyente con la idea central, el moralismo, ¿verdad? Hacer lo correcto sin Cristo no salva y solo la fe en Jesús puede justificarnos delante de Dios. Número 3, vamos con el 3. El 3, el Evangelio es para creyentes también. ¡Wow! ¿Por qué este punto? ¿Por qué me tomé este punto? El Evangelio es para creyentes también. El Evangelio no es solo para inconversos, sino para nuestra vida diaria como cuerpo o iglesia del Señor. Pablo dice a los romanos, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando Pablo dice esto en Romanos 1:16, Pablo declara que no se avergüenza del Evangelio porque Él es el poder de Dios para salvar a todos los que creen, a todos
A todos, chilenos, argentinos, colombianos, judíos, griegos, norteamericanos, bolivianos, peruanos, escoceses, ingleses, a todos, a todos. Está afirmando el apóstol Pablo con convicción que el mensaje de Cristo crucificado y resucitado es suficiente y eficaz para traer salvación. ¿A quién? A todo ser humano que pone su fe en él. Ahora, ¿por qué esto? Ahora vas a ver por qué ese título. No lo vamos a dejar pasar. Pregunta de aplicación. ¿Estoy viviendo el Evangelio diariamente y permitiendo que transforme mi vida? ¿O solo lo veo como un mensaje que necesito al principio de mi fe? Esta pregunta invita a los creyentes a recordar que el Evangelio no es solo para salvación inicial, sino que continúa siendo el fundamento para creer, ser transformados y vivir de acuerdo no a tu deseo, no a mi deseo, no a tus ganas, no a mis ganas, sino a la voluntad de Dios. ¿No te pasa? Le puse el punto 3, el Evangelio, completalo. El Evangelio es para creyentes también. ¿Por qué? Porque a veces tenemos tanto énfasis y hasta pasión le metemos para predicarle el Evangelio a otro. Pero hay un problema. A ver, Guille, sacame esa página, gracias. Hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Creemos que el Evangelio es para él, pero no para mí. Dejo de orar, dejo de buscar al Señor, dejo de tener intimidad con Dios, dejo de leer la Evangelio es para creyentes también. El Evangelio nos habla de que cada día tenemos que buscarlo a Él, que nosotros tenemos que menguar, hacernos chiquititos para que Él crezca en nosotros, que nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos y enseñarles a orar, que nosotros somos aquellos que tenemos que agarrar las Escrituras y compartir con ellos. Amados en el Señor, no te olvides, porque el mundo rutinario, las ganas de vivir, de conquistar, de alcanzar, muchas veces de ganar un dolarito más, nos hacen olvidar que el Evangelio es para creyentes también, que el Señor está por encima, que el domingo es del Señor, que es interesante e importante tener un tiempo de oración, que es menester tener un tiempo para compartir con la familia y con los amigos, pero que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. El Evangelio es para creyentes también, y cerramos con esta pregunta. Atención, ¿cuál es la pregunta? ¿Estoy viviendo el Evangelio diariamente y permitiendo que transforme mi vida? ¿O solo lo veo como un mensaje que necesito al principio de mi fe? Cuando llegamos al Señor, ¿verdad? Cuando empezamos a tocar una guitarra, una batería, ahí estábamos todos los días, un bajo, un teclado, ¿verdad? El saxo, ahí queríamos tocar. Es como cuando de pronto, la primera vez que te entregaron un carro, querías, al lado estaba el kiosco, el supermercado, el maxi kiosco en la esquina, pero querías ir con el carro. Lo mismo con una bicicleta. Cuando de pronto anduviste en bicicleta por primera vez, querías ir a hacer los mandados. Yo quiero ir a hacer los mandados. Nos olvidamos el corta uñas. Voy yo, porque aprendiste a manejar. Pero después te acostumbraste. Y ya se te hace, cuando alguien dice, me llevas, estoy cansado, tengo esto, tengo lo otro. Bueno, ojo que con el Evangelio muchas veces ocurre lo mismo y no nos damos cuenta. Esta pregunta que hicimos recién invita a los creyentes a recordar que el Evangelio no es solo para la salvación inicial, sino que continúa siendo el fundamento para creer, ser transformado y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a la 4, vamos a la número 4, y la 4 dice, la predicación debe ser un testimonio fiel. La predicación debe ser un testimonio fiel. La predicación debe ser un testimonio fiel. ¿Y por qué dice que la predicación tiene que ser un testimonio fiel? El predicador no inventa mensajes, transmite lo que Dios ya ha dicho en su palabra. No hablo de mí, hablo de Él, porque yo no puedo hacer nada, tú no puedes hacer nada, pero Él lo hace todo. Cuando nosotros hablamos de Él, el corazón comienza a latir. Cuando nosotros hablamos de Él, el Espíritu Santo comienza a trabajar el corazón de ese esposo, de esa esposa, de ese hijo, de ese amigo, de ese oyente, de ese líder en la iglesia, de esos nuevos bebés espirituales, gente nueva que llega al Evangelio, ¿verdad? El predicador no inventa un mensaje, transmite lo que Dios ya ha dicho en su palabra. El orador nunca debe olvidar que solo es el vocero de Dios. Solo somos speaker de barro, parlantes de barro. Es únicamente
Nosotros somos únicamente el cartero, pero Dios es el autor de la carta y esa carta es la Biblia. Y Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Una pregunta que debemos hacernos hoy, ¿qué hemos oído más? ¿A qué le hemos dedicado más tiempo? ¿Has tenido un momento para poner una prédica y sentarte y tomar puntos e ir a la Biblia y escudriñarla? Qué silencio, ¿verdad? Sabroso el silencio, decía un amigo mío. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra. Te animo a oír la palabra, porque al oír la palabra y a tener tu devocional, todos los días vas a crecer. Vas a notar que vas a comenzar a pensar distinto, vas a ver cómo Dios ve, vas a hablar como Dios habla, tu fe va a aumentar, tu vida se va a santificar más, va a haber menos peleas en tu hogar, va a haber menos peleas con tu papá, con tu mamá, no vas a querer hacer cosas que hoy quieres hacer y que te parece que son las correctas. Cuando Pablo habla en Romanos capítulo 10, versículo 7, Pablo enseña que la fe viene como resultado de escuchar el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Debemos predicar a Cristo en los púlpitos, debemos predicar a Cristo en las casas celulares, debemos predicar a Cristo en esa comida, en esa cena, en ese desayuno, debemos predicar a Cristo en ese partido de fútbol, de soccer, de lo que quieras. Cuando te juntas con tus amigas, cuando vas a buscar a tus hijos a la iglesia. ¡Wow! Cuando Pablo habla en Romanos 10, 17, enseña que la fe viene como resultado de escuchar el mensaje de Cristo. Y esa fe es lo que permite a las personas responder al Evangelio de Jesucristo. Esto subraya la importancia de predicar nada más y menos que la palabra del Señor, ya que es a través de ella que los oyentes pueden conocer a Cristo y recibir la fe que salva. Ejemplo práctico, ¿no? No vamos al médico para que nos dé ánimo. Usted y yo, ¿verdad? No vamos al médico para que nos dé ánimo, sin diagnóstico, sino que nos diga la verdad. Así es la predicación, fiel a la palabra. El predicador debe decir lo que él dice y Dios hará lo demás. Con amor, con gracia, pero tenemos que confrontar y hablar del pecado. Y se ha dejado de hablar del pecado en los púlpitos y se habla de mucha prosperidad y que tú puedes y que tú llegarás. Y es un mensaje contradictorio, es el mensaje que los gálatas judaizantes estaban llevando nada más y menos que al pueblo del Señor, queriéndoles decir que no era suficiente Cristo. Mis queridos hermanos y amigos, Jesucristo es más que suficiente. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Salvador. Él no solo salva, Él sana, Él restaura, Él transforma y nos ayuda a llevar esas luchas y problemas. Pregunta al grupo, ¿estoy tomando decisiones y viendo mi fe para agradar a los demás o para agradar a Dios? Incluso si eso significa ir en contra de la corriente, ir en contra de los amigos y aún muchas veces en contra de la familia. Pregunta. Esta pregunta invita a la reflexión sobre las motivaciones personales y la fidelidad a Cristo por encima de la aprobación humana. Debemos ser fieles al mensaje de la cruz hasta la muerte. Punto número 5. Vamos, gente linda. Punto número 5. Cristo como Salvador no basta solo como ejemplo. Cristo como Salvador no basta solo como ejemplo. Claro, Cristo como Salvador. ¿Cristo es tu Salvador? Sí, porque no basta solo como ejemplo. Porque los mormones o de pronto puede ser también los hindúes que tienen tantos dioses, millones de dioses, a ellos no les molestaría tener un Dios más. Es más, cuando tú les hablas, dice, claro, Jesús sería uno de mis tantos dioses. Y muchas veces la gente no entiende que Cristo es nuestro Salvador. No basta solo con ser un buen ejemplo. Los musulmanes dicen que Él es un buen maestro, un buen profeta. No, Él no es solo, Él es el profeta de los profetas, Él es el maestro de los maestros y sobre todas las cosas, Él es nuestro Salvador. Jesús no vino solo a enseñarnos cómo vivir, sino a salvarnos. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Jesús no vino solo para decirnos amén, amen a sus enemigos, sino a morir por los que no podían hacerlo. O sea, nosotros. Efesios 2, 8 habla
y afirma el apóstol Pablo que la salvación es un regalo de Dios que no se puede ganar por obras, sino que se recibe por gracia a través de la fe. Esto resalta que la humanidad no puede jactarse de sus propios méritos, porque es Dios quien da gratuitamente la salvación a todo aquel que le recibe como Salvador. Tito, en el capítulo 3, versículo 5, dice, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. En Tito 3, 5, Pablo enseña que la salvación no es el resultado de tus buenas obras y mis buenas obras, sino de la misericordia de Dios, quien nos ha salvado por medio de la obra transformadora del Espíritu Santo. Esto subraya que la regeneración y la renovación espiritual son un regalo de Dios únicamente divino, que no podemos ganar por nuestras propias fuerzas. Pregunta para aplicarlo. ¿Cómo afecta mi comprensión de la gracia y la salvación? ¿Cómo afecta mi comprensión de la gracia y la salvación por fe a mi disposición para compartir el Evangelio con los demás y a la forma en que recibo la palabra en mi vida diaria? Esta pregunta invita a reflexionar sobre cómo el entendimiento de la salvación por gracia debe transformar nuestra predicación, nuestra forma de vivir, debe transformar. Si no transforma nuestra forma de vivir, nuestra forma de predicar, no es el evangelio verdadero. Entonces, como nuestra actitud al escuchar y vivir conforme la palabra del Señor. Conclusión para terminar, debe quedarnos claro que la Biblia testifica de Cristo. El objetivo de la predicación, el objetivo de la predicación es mostrar cómo Cristo es la respuesta, no solo un modelo moral y mucho menos cultural o ideológico. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Él quiere y puede hacerlo. Tenemos que tener convicción. No es un buen maestro. Él es el mejor de todos los maestros. Él no es un Salvador más. Él es el único y suficiente Salvador divino que me permite tener el regalo de la salvación y de la vida eterna. Debemos predicar a Cristo con nuestra forma de vivir. Tus hijos te están viendo. Tu esposa, tu esposo te está viendo. Tus familiares te están viendo, pero sobre todo el Señor te está viendo. Y te animo a poner a Dios por encima. Te animo a predicar el Evangelio. Te animo a no hacer lo que hicieron estos judíos que, entre comillas, estaban infiltrados en la iglesia, pero no se habían convertido y estaban predicando un evangelio diferente. Y a veces podemos, sin querer, cualquiera de nosotros predicar un evangelio diferente. Entonces, revisemos nuestra vida. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos direccione, porque el Señor quiere lo mejor para vos, para tu familia. Estás a tiempo, Él quiere restaurarla, no importa cuántos años tengas en la iglesia. No te olvides de esta pregunta número 3 que dice esto tan interesante, que quiero, el Evangelio es para creyentes también. A veces pensamos que es solo para los nuevos. Es lindo enseñarlo, pero mucho más precioso y fructífero es vivirlo. Yo quiero hacer esta oración, porque el tiempo se nos ha acabado. Quiero hacer esta oración. Si sientes que es tiempo de volver al Evangelio, y yo cada día le digo, Señor, ayúdame a vivir y a estar en tu Evangelio, no en el Evangelio de los hombres, en el de las conveniencias, sino en el Evangelio de la vida eterna, en el Evangelio de la santificación, en el Evangelio de la proclamación y que otros conozcan a Cristo por medio nuestro. Él quiere hacer una obra. Dile conmigo, amado Padre celestial, Jehová de los ejércitos celestiales, gracias por enviarme a Jesucristo tu Hijo. Cristo Jesús, gracias por salvarme. Gracias por salvarme, no por mis obras, sino por tu infinita gracia. Ayúdame a recordar cada día que la fe viene por oír tu palabra y poder anunciar el mensaje del Evangelio de Cristo, reflejando el mensaje de las buenas nuevas de salvación.
que mi corazón esté siempre dispuesto a recibirla con humildad y obediencia. Limpia mis motivaciones al predicar, que busque agradarte solo a ti. Dame valor para compartir el Evangelio con verdad y amor. Transforma mi vida para que refleje a Cristo en todo lo que hago y otros puedan ver en mi vida o predicación la verdad de Dios, quien es la verdadera luz de salvación en su Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Y antes de cerrar, hay una pequeña moraleja que quiero dejarla. Quien proclama por conveniencia tiene eco pasajero. Quien proclama por convicción deja huella eterna. Es mejor ser aprobado por Dios en la verdad que ser aplaudido por el mundo en la mentira. Y gente linda, nos reencontramos, nos pueden buscar en Darío Bíblico, allí nos encuentran, Darío Bíblico USA, ahí nos encuentran. Les envío un abrazo de oso grandote y denle un like y compartan este pequeño estudio. Bendiciones.